¿Cómo están, hermanitos? Bendiciones a todos los jóvenes, a todos los remanentes, todos los hermanos que se han reunido el día de hoy para adorar a nuestro Dios en este día, ¿no? Hoy día vamos a tratar, continuando, ya hemos acabado los 10 mandamientos, ahora vamos a entrar a este tema en Deuteronomio 5 del 22 al 33. Es algo muy hermoso como Dios va a mostrar aquí la importancia de un mediador. A ver, hermanos, vamos a comenzar. Vamos a dar lectura bíblica, ¿de acuerdo? A los versículos 26-27, hermanos. Vayan todos también a sus Biblias para poder comenzar. Ok. Dice, porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente y habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Amén. Amén. Esta es la confesión que hace el pueblo de Israel después de experimentar la presencia de Dios en el monte del Sinaí. Entonces, para que el pueblo diga, ¿no? Imagínense, hemos visto la presencia de Dios, hemos escuchado su voz de manera clara, de manera retumbante en nuestros corazones, y pues, pero tenemos miedo, mejor acércate tú, Moisés, ¿no? Ellos comienzan a hablar, ¿no? Y comienzan a manifestar un temor ahí a Dios. Entonces dice, ¿no? Lo que tú nos comuniques, nosotros escucharemos atentamente y lo haremos, obedeceremos a Dios. Y esto nos plasma a un mediador. Muy bien, vamos a comenzar. Y, y este tema habla acerca de Dios que nos da un mediador, pero debemos de saber que hay una necesidad. ¿Por qué necesitamos un mediador? ¿Por qué el hombre necesita un mediador para con Dios? ¿No? ¿Será que porque fue así? Hay que remontarnos al inicio, hermanos. En un principio, cuando el hombre no había pecado, el hombre fue creado perfecto, obediente, con un corazón que ama a Dios con todas sus fuerzas, no había pecado y no había necesidad de un mediador. La relación que el hombre, tanto varón como mujer, tenían con Dios era una relación directa, ¿no? Ellos habitaban ante la presencia de Dios, Dios estaba con ellos. Vemos de que en el huerto de Edén incluso Dios se paseaba por ahí, ¿no? Ellos podían escuchar libremente la voz de Dios y como algo normal. Y ellos pues estaban felices al morar junto con Dios. También pues vemos que el hombre original fue creado pues para que amara a Dios y para que le obedezca y guardara su pacto. Vemos ahí que no es el problema, no es que Dios creó mal al hombre, no. Ahí vemos que el hombre fue tan perfectamente hecho que tomó esa decisión de desobedecerlo. De eso lo vemos después. Pero el hombre fue creado para obedecer perfectamente a Dios en un inicio. No había pecado y podía perfectamente disfrutar de todas las bendiciones que con ello llevaban. El hombre fue hecho heredero del mundo, le fue dado toda el gobierno en la tierra con la autoridad que Dios le dio, ¿no? A cargo. Entonces, el hombre fue grandemente bendecido, no había necesidad de un mediador porque no había pecado. Sin embargo, sabemos, hermanos, que el hombre pecó, quedó separado de Dios, ¿no? Y cuando el pueblo de Israel experimenta la presencia de Dios, imagínense en el monte Sinaí, ¿no? Ellos reconocen eso, que no pueden acercarse a Dios de cualquier manera. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo acercarme a Dios así nomás? Primero porque yo todavía conservo la naturaleza pecaminosa, ¿no? Dios, por ejemplo, a los hijos de Dios, Dios nos ha salvado. Sin embargo, hay una naturaleza de la carne ahí con la que tenemos que hacer morir cada día, ¿no? Disfrutando más del Evangelio. Andando en el Señor, eso lo vamos menguando.
Lo que pasa, como el hombre está muerto en delitos y pecados, sus obras no cuentan para con Dios. El hombre quiere hacer, ¿no? Si quiere acercarse a Dios, no va a poder. No va a poder porque sus obras, sus métodos, sus justicias son vanas. Nada alcanza para poder acercarse o llegar a Dios. Esto lo sabemos. Israel en ese momento ante la presencia de Dios estaba aprendiendo que a Dios no se le puede llegar así nomás, tampoco se le puede hablar de cualquier manera, ¿no? Ellos comenzaron a experimentar esto en nuestros corazones, sentimos que nuestras justicias no sirven para acercarnos a Dios, tampoco porque nuestro corazón está bajo pecado, ¿no? Y ellos sabían que si querían continuar hablando con Dios, morirían al final, morirían. Entonces yo no puedo estar ante Dios así nomás. Yo voy a terminar pues pereciendo. Es por eso que ahí vemos en Éxodo 19, vemos cómo es que Dios dio la orden. El pueblo se va a acercar a mi monte, va a escuchar mi voz, va a ver mi gloria, pero que no se acerquen más, ponles un límite ahí en el monte. Si ellos se acercan de más, ¿no? Mi santidad, mi majestad lo va a matar. ¿No? Entonces, Dios es tan santo, tan poderoso, tan magnífico que imagínense, pues es demasiado para solamente un hombre, ¿no? Un simple pueblo, pues, ¿no? Pero Dios había escogido ese pueblo para que disfrutara de las bendiciones de Dios, de su pacto. Por eso, y ellos entendían, aquel que se acerque de más a mí va a perecer, por eso tengan cuidado o mándales que permanezcan ahí en el límite. ¿Mm? Y para evitar esto, ¿no? Y el pueblo, pues Dios había llamado a su pueblo para morar en medio de su pueblo, para que Él pues bendiga totalmente a ellos. ¿Qué pasa? Ellos llegaron a entender esto en esa confesión. Queremos estar con Dios, pero por nosotros, por nuestra cuenta, es imposible. Moisés, tú tienes que ser nuestro mediador. Tú habla por nosotros delante de Dios, porque nosotros tenemos temor, ¿no? Sabemos que nosotros pecamos y Dios nos va a destruir, ¿no? Entonces Dios manifestó esto en sus corazones. Dios les enseñó con esto. Cuán importante es que en nuestras vidas haya un mediador entre Dios y los hombres, porque yo no puedo. Ese mediador es una persona que nos representa delante de Dios. Un mediador es eso, alguien que nos representa delante de Dios. Y no solo alguien que nos representa, sino alguien que une ambos lados y los reconcilia. Ese es un mediador, ¿no? Por eso Moisés, pues, durante todo el tiempo del peregrinaje en el desierto, él abogó por el pueblo, él oró también por el pueblo, ¿no? Entonces, así, hermanos, Moisés, pues, era una especie de mediador, ¿no? Pero él no era un mediador perfecto, porque él también se equivocó, recordemos eso, él también era una persona como todos nosotros, ¿no? Sin embargo, Moisés ahí era una figura de alguien que iba a venir, de un verdadero mediador, el cual Dios iba a proveer por su gracia, ¿no? ¿Para qué? Porque Dios quería que escucharan a su palabra y lo harían a través de un mediador, ¿no? Pero Dios quería que no solamente lo hicieran de cualquier manera, porque uno puede querer seguir a Dios, pero por motivos incorrectos. Bueno fuera que siguiéramos a Dios por amor, pero muchos lo seguían de manera obligada, de manera religiosa o porque le tenían miedo a Dios. Eso era algo incorrecto. Dios quería la obediencia que naciera del amor de sus hijos, del amor por entender su palabra, por entender su voluntad. Entonces, con esto, hermanos, con esta introducción, vamos a comenzar ahora. Y nos preguntamos, ¿con qué corazón, hermanos, debemos acercarnos a Dios? Porque hemos visto ahora de cualquier manera, o eso fue solamente en la época del Antiguo Testamento. ¿Será que yo debo de ir a Dios así nomás? ¿No? ¿Con qué corazón debo ir para poder restaurar mi relación con Él?
Porque recuerden, la relación se rompió desde Génesis 3. Desde ese momento Dios está enemistado con toda la humanidad que está bajo el pecado original. Entonces, por eso lo vemos en varias partes de la Biblia. ¿Cómo debo acercarme para restaurar mi relación con Dios y poder andar obedientemente su palabra? Porque Dios pues desea eso. Primero, hermanos, hay que darle la importancia de vida a este mediador. El mediador que nos ha librado de la muerte. Vamos a leer estos dos versículos bíblicos y comienza diciéndonos, Dios nos ha mostrado su gloria y grandeza. Esto comienza a hablar el pueblo. Dice, y hemos oído su voz de en medio del fuego, ¿no? Tan grande, tan magnífico ha sido la manifestación de Dios, ¿no? Pero si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos, ¿no? Dios es perfecto, Dios es santo, nosotros somos imperfectos y hay pecadores y pecadores. Entonces, tenemos temor. Entonces, debe haber un mediador, porque si no moriremos, un mediador que nos libre de la muerte. Y esto es lo que vamos a entender en este punto, hermanos. Primero, aquí comienza hablando el pueblo de que hemos visto la gloria de Dios, ¿verdad? Pero ¿acaso, hermanos, ellos antes no vieron la grandeza de Dios? ¿No vieron el poder de Dios? ¿No vieron su amor? ¿No vieron su paciencia en el desierto? Ellos, mientras iban con sus padres hace 40 años, ¿acaso no lo experimentaron? Recordemos las columnas de nube, las columnas de fuego, el maná que caía del cielo, el ángel que los guiaba, que los protegía. Hermanos, todo eso era la expresión de la gloria, de la protección de Dios. Entonces, ¿por qué ellos no confesaron esto desde un principio? ¿Por qué no solamente eso, pues, lo vieron y se olvidaron? ¿Por qué recién ante el monte del Sinaí, ante la presencia de Dios, ellos dicen, ahora hemos visto cuán grande es Dios, cuán poderoso es Dios? ¿Qué pasó? Que ellos en el desierto lo ignoraron. ¿Qué pasó? Que a pesar de toda la demostración de poder de Dios, ellos todavía se quejaban, ellos todavía buscaban otras cosas aparte de Dios, hasta se querían volver. Entonces, ¿qué pasó? Que no notaron esta gloria, que no le dieron la debida importancia a Dios y temieron en sus corazones, hermanos. ¿Por qué? Y esta es la pregunta también para nosotros. ¿Por qué? Hay veces uno tiene que experimentar algo fuerte en nuestras vidas, una enfermedad quizá, no sé, un problema familiar, un problema en los estudios, con los amigos, no sé, pero un problema tanto en el cual tú digas, ay, es verdad, Dios me ha salvado, Dios me ha ayudado. ¿Y acaso Dios no ha estado contigo desde que tuviste a Cristo en tu corazón, hermano? Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado en tu vida que ahora como cristiano eh, ya no has notado lo que Dios ha hecho? Primero, hermanos, es esto, por la incredulidad, por la idolatría que hay en nuestros corazones. Cuando no le creemos a Dios, hermanos, comenzamos a poner en lugar de Dios otras cosas, como primer lugar, como nuestra mayor importancia, como lo que más amamos en lugar de Dios. Eso es idolatría. Nuestro orgullo, nuestros motivos, nuestras razones, todo interés, todo eso que se opone a la palabra de Dios, que no le da la gloria a Dios. Eso, hermanos, eso nos ciega, eso nos hace caer en un estado de dureza, hermanos, en el cual, pues, es como si Dios no estuviera con nosotros. Es como Dios cuidándonos, pero pensamos que es como si no lo estuviera. Eso es ser malagradecidos, eso es estar ciegos. Y así estábamos antes, separados de Dios, hermanos. Antes de conocer a Cristo, ciegos, sordos ante la verdad del Evangelio. No sabíamos de Dios, queríamos experimentar a Dios, pero queríamos por nuestros intereses, engañados por Satanás. Segunda de Corintios 4:4, según el Dios de este siglo, que cegó el entendimiento de los incrédulos, dice, para que no conozcan el Evangelio, para que no vean la grandeza de Dios. Y si esto éramos antes, hermanos, y ahora
pues decimos, ¿no? Gloria a Dios, porque Dios nos ha revelado a Cristo. Pero ahora que estamos en Cristo, parecemos esta generación que ha dicho que es como si Dios no hubiera obrado antes, ¿no? Entonces, ¿qué hemos estado viendo más? ¿En dónde hemos estado poniendo más nuestro corazón que le hemos quitado la gloria a Dios? Quizá, por ejemplo, en el culto, quizá en las oraciones, quizá en mi lectura de la palabra. No, ¿acaso no le veo la gran importancia como Dios manifiesta su palabra en nuestras vidas, hermanos? Continuando, hermanos, todo este evento hizo que los israelitas primero reconocieran su pecado, todos sus pecados, reconocieran su naturaleza pecaminosa. No podemos, hemos visto la gloria de Dios. Sin embargo, la santidad de Dios es tal que moriríamos sin un mediador. Y esto, hermanos, es lo mismo que experimentó el apóstol Pedro en la barca. En el Nuevo Testamento, nosotros vemos en Lucas 5, del 8 al 9, que ellos no habían pescado nada. Sin embargo, Jesús dijo, echen la red y van a hallar un montón de peces. Y ellos obedecieron. Ellos le creyeron y eran tantos peces pues que casi la red se rompía. Entonces, en ese momento, al ver el poder de Dios, al ver la gloria de Cristo ahí, ¿qué pasó? Pedro miró al Señor y comenzó a sentir esto, hermanos. Comenzó a sentir temor, miedo. ¿Por qué? Porque él dijo, Señor, apártate de mí, Señor, porque yo soy pecador. Voy a morir, porque tú eres Dios. Miren, se dio cuenta. Antes a veces lo veían a Jesús como un gran profeta, ¿no? O como un enviado de Dios, pero no como el Cristo. En ese momento, hermanos, vio a Jesús como el Cristo y su corazón se consternó, se llenó de temor y dijo, Señor, no puedo estar ante tu presencia, tú eres Dios, yo voy a morir, soy pecador. Miren esta gran confesión, miren. Entonces el Señor pues lo había escogido ya a Pedro, que le dijo, tú serás Pedro, pescador de hombres, imagínense. Dios nos llamó ante su presencia. No para sentir miedo o para sentir temor, un temor carnal, sino un temor reverente, un temor que lo honre, que lo obedezca no por miedo, sino por amor, que lo obedezcamos no porque Dios hizo algo, sino porque aunque no haga nada por nosotros, Él es nuestro Dios y merece nuestra obediencia. Sí, hermanos, esta experiencia a Pedro lo movió. Y así muchas veces tenemos que mostrar ese corazón cuando leemos las escrituras, cuando venimos al culto, cuando oramos, hermanos, reunidos ante la presencia de Dios. Todo eso, hermanos. Reconociendo a aquel que nos libró del pecado y de la muerte, porque de ninguna manera podríamos conocer a Dios si no fuese por ese mediador que Él envió, que es Cristo. Ahora, estamos tan agradecidos, hermanos, con Cristo, con nuestro Señor, que hay veces, pues incluso lo limitamos, ¿ah? Pero estamos agradecidos, pero hay veces caemos en un error y lo limitamos y decimos, Señor, tú me has salvado y ahora que tú me has salvado y que soy yo hijo de Dios, voy a continuar esforzándome, decimos. Parece algo bueno, pero ahí hasta en ese momento estamos equivocándonos, porque muchas veces uno dice, ahora que estoy de nuevo con Cristo, estoy con Dios, yo me alejé de la palabra, ahora he vuelto a retomar la palabra, el Evangelio, a seguir al culto de Dios, yo no me quiero apartar. Y cuando uno pregunta a esa persona, la persona te dice, ¿y por qué? Y uno le contesta, no, es que yo si yo me aparto me van a pasar cosas malas. Es que si yo me aparto y no me esfuerzo, eh, Dios me va a castigar o Dios se va a enojar conmigo. Hermanos, parece que esa fuese una respuesta buena, pero es incorrecta. Un corazón que solamente sigue a Dios para que no le pasen cosas malas es un corazón interesado. Es un corazón que no ha entendido la gracia de Dios. Hermanos,
No porque estemos con Dios van a dejar de haber problemas. Al contrario, hasta pueden venir más problemas. Pero yo debo de seguir al Señor no porque pierda algo, sino porque con el Señor ya lo tengo todo. Él en lo espiritual me ha dado todo, me ha salvado completamente. Él es el mediador perfecto, el salvador perfecto que ya nos ha llevado a Dios. Entonces, en los momentos de dificultad, en los momentos donde parece que uno se aleja, uno debe temer no por las cosas que van a pasar, sino temer porque es ofensa en contra de Dios. Tener ese corazón, hermanos. Entonces, ahí ya no es Cristo, ya no es tu cosalvador, porque piensas que Cristo se salvó y ahora te toca a ti hacer las cosas. No, Él es el mediador, Él es tu salvador perfecto, completo, te ha redimido completamente. Y en esa verdad, tú confiado, ¿no? Seguro, tú perseveras. Entonces ya no hay interés, ya no hay por miedo, ya no hay por otras cosas que tú sigas a Dios, sino por Dios mismo, por Cristo, por lo que hizo por ti, en agradecimiento. Y es por eso, hermanos, que ante el Padre, hermanos, tenemos a Cristo como nuestro abogado, también lo tenemos como nuestro mediador. Y la palabra de Dios en Timoteo nos dice, pues, 1 Timoteo 2:5, que pues no hay otro mediador entre Dios y los hombres, quien es Jesucristo hombre. Y ahí pues hace énfasis en la naturaleza humana de Cristo. Recordemos que Él es Dios y hombre, y como hombre sabe nuestras debilidades. Como hombre, Él nos entiende, porque pasó todo lo que un hombre pasa en esta vida. Y es por eso que también es el perfecto mediador, porque es Dios, pero a la vez es hombre para reconciliarnos con Dios. Él es el mediador de un nuevo pacto, hermanos. No, no que Él venga a abolir un pacto, no, sino que en Cristo el pacto de Dios es renovado. Desde el Antiguo Testamento es renovado. La promesa de que el Cristo vendrá, nos restaurará como su pueblo. Esa es la promesa. Ese es el nuevo pacto, un pacto renovado en Cristo, por medio de su gracia, de su obra en la cruz. Ahora, hermanos, y Él nos ha dicho que estará con nosotros siempre, incluso desde este momento y continuando, hermanos, hasta el final. Si en algo nos hemos alejado de Dios, nos hemos equivocado, hemos pensado, no, a Dios yo puedo ir de cualquier manera, puedo tratar el Evangelio como cualquier otro curso del colegio y lo reducimos su valor, lo menospreciamos. Hasta nos da igual si entramos al culto o no, si oramos o no. Entonces, si hemos cometido esos errores, ahí está Cristo como no solo nuestro mediador, sino como nuestro abogado ante el Padre. Si nosotros pues confesamos nuestras faltas, Él nos perdona. Él aboga por nosotros. Eso es un reflejo de lo que hizo el Cristo en la cruz. Esto es algo muy preciado, hermanos. Y como punto 2, ahora entendiendo lo que Cristo hizo, imagínense todo como su obra en la cruz del Calvario, como profeta, sacerdote, rey, ahora Él es un ejemplo para nosotros. Este mediador, ¿no?, que es Cristo, nos guía, nos lleva cada día, nos hace perseverar hacia la obediencia perfecta, una obediencia a la cual vamos a alcanzar al final de los tiempos. Vamos a dar lectura bíblica. Deuteronomio 5, versículo 2. Dice, quien diera que tuviesen tal corazón, dice Dios, ¿no?, que me temiesen y guardasen todos los días, todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Esto, hermanos, es lo que Dios dijo después de que el pueblo dijera, necesitamos un mediador. Y la respuesta de Dios fue, ¿no?, cómo quisiera o tanto deseo que tuviesen ese mismo corazón siempre para seguirme, para obedecer mi palabra. Imagínense, hermanos. Entonces, y es por eso que ahora vamos a entender de qué manera yo puedo llegar a ser obediente a Dios. Porque así como el pueblo tenía que seguir a Dios obedeciendo a Moisés como su mediador, nosotros llegamos a Dios a través de Cristo obedeciendo su evangelio. Vamos a entender acá. Nos dice, ahora el pueblo, hermanos, tenía a Moisés como mediador.
ahora sí, ¿no? Y el punto está en que si ellos querían seguir a Dios y obedecer a las palabras de Moisés, que eran las que recibían de Dios, obedecer los mandamientos, ¿qué es lo que debían de hacer, hermanos? ¿Esforzarse, esforzarse? ¿Tratar de vivir religiosamente? ¿Qué es lo primero que debían de hacer, hermanos? Y la clave está en el versículo que hemos leído, hermanos, comenzando. Dice, quien diera que tuviesen tal corazón. Y la clave para poder ser obedientes a Dios está ahí, en el corazón. No en el nuestro, sino en el corazón que es transformado por Dios. Hermanos, un corazón que ame a Dios es un corazón que Dios desea que todos tengamos. Vamos a dar lectura de Deuteronomio 6, versículo del 5 al 6. ¿Se acuerdan? Algunos que ya se lo saben de memoria. Voy a dar lectura de todas maneras. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Amén. Amén. Esto es lo que con lo que debemos de orar siempre. Señor, quiero tener un corazón que te ame. Y Salmo 119:97 fue el corazón que tuvo David, hermanos. Oh, cuánto amo tu ley, cuánto amo tu palabra, Dios. Fue la confesión que hizo, ¿no? Entonces, ¿cómo llegó a confesar eso? ¿Cómo llegó a decir, oh, yo amo seguir tu palabra, yo amo tu ley? ¿Cómo es posible que una persona llegue a confesar eso a pesar de tener una naturaleza pecaminosa, hermano? Porque tiene un corazón que ama a Dios, que ama a Dios por sobre todas las cosas. Ahora, uno quizá piense que amar a Dios es portarse bien, ¿no? Uno puede portarse bien, ¿no? Pero no perfectamente, y caer en el error de querer seguir a Dios de manera religiosa, con la apariencia, con las obras, pero que no nacen del corazón, sino que son meros esfuerzos. Lo haces por interés, lo haces por miedo, lo haces porque Dios no te dé lo que le pediste. Y eso es lo que Dios mismo habla en Isaías 29:13. Dice, mi corazón de labios me honra. Mi corazón, mi pueblo me invoca, ora mi nombre, pero yo veo su corazón. Su corazón no me quiere, no me ama, no me estima. Aman más otras cosas. Y así se acercan a mí. Y lo que enseñan no es lo que yo les digo, sino hacen lo que quieren. Entonces, imagínense, hermanos, un corazón que aparenta servir a Dios. No caigamos en eso, hermanos. Ahora, Dios, hermanos, la pregunta es, pues, ¿cómo yo puedo tener este corazón que ame a Dios? Porque todos queremos amarle a Dios ahora que estamos en Cristo y queremos amarlo con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestras fuerzas. Pues, hermanos, esta es la obra de Dios, no es nuestra. El pueblo de Israel que estaba en el Sinaí debía de entender esto, y la siguiente generación que con ellos iba a entrar a Canaán debían de continuar en esto. Dios es el único que puede cambiar los corazones. ¿Qué debemos de hacer? Poner nuestro corazón, nuestra vida en manos de ese mediador, en Cristo, aquel que Dios ha provisto para encontrarnos con Él. Proverbios 23, versículo 26. ¿Qué es lo que dice, hermanos? A ver, busquemos también. Proverbios 23, 26 dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Amén. Entonces, Dios nos está aconsejando. Hijo, tú no vas a poder cambiar tu corazón. Tú no puedes amarme así de la nada. Entrégamelo. Abre tu corazón y deja que yo obre en tu vida a través de mi palabra.
Eso es lo que Dios está pidiendo. Hijo, dame tu corazón. Pero hay veces nosotros nos negamos, no queremos que Dios obre en nuestras vidas, perseverando en nuestro orgullo, en nuestra vanidad, en nuestros motivos, que yo lo puedo hacer, que soy un buen cristiano, ¿no? Entonces entreguemos nuestro corazón a Dios. ¿Para qué? Para que ocurra lo que dice el texto, para que nuestros ojos miren y anden por sus caminos. De esta manera, hermanos, un corazón que es transformado por Dios va a ser un corazón que lo ame y vamos a seguir naturalmente a Él. Y esto como resultado, ¿qué va a dar? Un alejamiento, un abandono de todo el pecado, hermanos. Así como el cuerpo se acostumbra, por ejemplo, el cuerpo humano se puede acostumbrar al frío, se puede acostumbrar al calor, ¿no? Uno llega a África, pues ya, eso dice que calor, o va a la selva y dice mucho calor, pero los que viven allá están tan acostumbrados que es normal. O cuando van pues a Alaska, a las regiones así del norte, donde hace mucho frío, ¿no? Entonces, uy, hace mucho frío, pero la gente que vive allá anda normal. ¿Por qué? Porque su cuerpo se ha acostumbrado. Hermanos, algo parecido ocurre con nuestro estado espiritual. Nosotros, a medida que perseveramos en el Evangelio, nos acostumbramos a amar la palabra de Dios y aborrecer y alejarnos del pecado. Y eso es lo que Dios hace en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo. Ese es el estilo de vida que va a perseverar en la santificación. Ya no se trata de querer seguir los mandamientos para ser perfecto, no, pero sabemos que vamos a llegar a la perfección en el día de Cristo, cuando Él vuelva. Mientras tanto, estamos en proceso, estamos perseverando, no nos quedamos ahí en el estado en el que estamos, sino que cada día Dios nos purifica, nos santifica, nos limpia, nos sana y ya pecamos menos, ya no reincidimos en los pecados pasados, ya tenemos dominio propio. Cualquier situación tenemos esa templanza, ¿no? Entonces, demostramos eso, hermanos. Filipenses 3, del 13 al 14, también quisiera dar lectura. Y esto es lo que el apóstol Pablo confiesa. Esto es que el apóstol le habla a la iglesia y le dice, hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, hermano, yo no quiero decir que yo sea perfecto, dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. O sea, yo persevero, dice él, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, prosigo siguiendo a Cristo. Miren, y esta debe ser nuestra motivación. Dice el 20:21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Entonces, como nosotros estamos perseverando en la santificación, ¿qué va a pasar? Va a llegar un día, hermanos, en donde vamos a estar ante la presencia de Dios en el cielo. Va a llegar un momento en donde este cuerpo que peca, ya no va a pecar más. Este cuerpo que falla ya no va a fallar más. Vamos a ser transformados por Dios, todo nuestro ser, en un cuerpo incorruptible, un cuerpo eterno, en el cual jamás peque. Entonces, nos estamos preparando en esta vida, hermanos, para eso, para la esperanza en el cielo con Dios. Por eso no debemos de desmayar en esta vida, en limpiarnos, santificarnos cada día. Por último, hermanos, y así Dios quiere ir perfeccionando a su discípulo, a su escogido. ¿Para qué? Para poder derramar todas sus bendiciones sobre el campo, sobre el lugar a donde prediquemos el Evangelio. ¿Por qué? Pues miremos de nuevo la cita bíblica que tenemos ahí. Dice en la última línea, ¿no? De Deuteronomio 5:2, dice, para que ellos y sus hijos les fuese bien para siempre. Ese es el deseo de Dios. Una vez que el discípulo, el hijo de Dios está preparado, ¿no? Entonces Dios lo va a usar como una herramienta de gran bendición para salvar
a las almas. Vas a ser de bendición en el lugar en donde estés. Y Dios quería eso con su pueblo, prepararlo para que sea un pueblo, luz ante las naciones, para que cuando llegasen ese pueblo sea ejemplo, luz en medio de tinieblas, y para que todos conociesen la gloria de Dios a través de ellos. Imagínense, cuando el Cristo vendría, imagínense, lo recibirían, saldría pues el Evangelio y conquistaría el mundo. Ese era el plan. Sin embargo, su pueblo pues no entendió y conocemos ahora lo que pasó. Ahora, esto es lo que Dios nos pide. Dios desea bendecirnos todos los días y que nos vaya bien. Por eso, ¿qué debemos de hacer, hermanos? Conociendo cómo estamos, debemos de arrepentirnos, anhelar acercarnos a Dios y decirle, Señor, yo quiero ese corazón que te tema. Yo quiero ese corazón que reciba tus bendiciones. Quiero ser un recipiente de grandes bendiciones para ti, para todos aquellos con quienes yo me encuentre. Deuteronomio, hermanos, Deuteronomio 28 es una lista de todas las bendiciones que Dios le prometió a su pueblo. Le dijo, tú vas a ser bendito en el campo, en tu trabajo, tu familia será próspera, en todo, en tus negocios, en todo, hermanos. Es la añadidura que le siguió a lo principal, a esa obediencia que opera por el amor de Dios, por un corazón transformado. Y así también Dios, sin buscar la añadidura, Dios nos lo da, porque tenemos un corazón que ha entendido su gracia, que ha entendido ese cuán gran importante es en nuestras vidas Cristo como nuestro mediador. Conclusión, hermanos. El pecado nos hizo incapaces de temer a Dios y reconocer la gloria de Dios, la majestad de Dios. Y nos hizo durante mucho tiempo, ¿no? o varios momentos vivir una vida religiosa que para nada da fruto, que para nada ha logrado algo bueno. Dios, hermanos, desea mudar nuestro corazón, así como ustedes lo han visto, a un corazón que le ame, a un corazón que le siga incondicionalmente, sea por las cosas buenas, por las cosas malas, si me da, si no me da, no importa, por amor, y que en ese amor nos deleitemos y obedezcamos su palabra. Hermanos, los mandamientos cumplían la función para, ¿de qué? De acusarnos, de decirnos que somos culpables, de que somos pecadores, pero no para algo malo, sino no para hacernos sentirnos mal, para deprimirnos, sino para hacernos sentirnos mal y mirar a Cristo, a quien no hemos estado mirando. Porque muchas veces cuando sentimos que el mandamiento no nos acusa es porque nuestro sentido, nuestro corazón está cegado por otras cosas. Pensamos que somos lo mejor. Entonces, no es así. La palabra misma nos muestra nuestros defectos, nuestras debilidades, nuestro pecado y nos hace mirar a Cristo, quien es el perfecto mediador, aquel que sí cumplió la ley, para que yo no ponga en mi corazón la ley, sino ponga a Cristo como el centro de mi vida y yo en eso sea guiado hacia una obediencia correcta, una obediencia plena. Hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a orar. Amado Señor, Dios eterno, te damos gracias por estas bendiciones, por la palabra del día de hoy. Hoy tú nos has enseñado acerca de que tú nos has provisto de un mediador por causa de nuestro pecado. No podíamos acercarnos a ti de ninguna manera, Señor, pero eres tú quien nos ha dado en Cristo Jesús, Señor, un mediador perfecto, un mediador con un nuevo pacto, un pacto que nos ha reconciliado con Dios, que nos ha hecho tus hijos y herederos de grandes bendiciones, para ser de bendición para el campo, para todas las personas. Oramos dándote toda la gloria solamente a ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga.